Hoy es el tercer domingo de Adviento y la epístola de hoy es la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor. Otra vez digo, gozaos. Vuestra modestia sea patente a todos los hombres, porque el Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas con mucha oración y ruegos, con hacimiento de gracias, sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepuja a todo pensamiento, guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo enviaron los judíos sacerdotes y levitas de Jerusalén y preguntar a Juan, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos hoy en el tercer domingo de Adviento. Hemos pasado ya más que la mitad de Adviento, y la Iglesia, para animarnos, nos da este domingo de gozarnos en el Señor. Entonces mitiga el sentido de penitencia, poniéndonos ornamentos menos morados, digamos, ¿verdad? Entonces permite las flores, el órgano y estos símbolos y medios de alegría para animarnos a pasar bien pues, estas últimas 2 semanas o menos de 2 semanas de Adviento. Entonces, ¿qué es el gozo? Ustedes saben que es, como nos explica Santo Tomás, el psicólogo por excelencia, el gozo es lo que experimenta el alma cuando está en posesión del bien. Puede ser un gozo por anticipado también, pensando en lo que vamos a poseer de bien. Por ejemplo, ¿cuántos están ya pensando en sus vacaciones, verdad? En los regalos que van a recibir de Navidad. Ya sienten un gozo, ya que el día se acerca. Y eso es lo que dice el Señor, que está cerca el Señor. Y nos preguntamos, como un examen de conciencia, ¿sentimos el gozo por el hecho de que está cerca? Si no, es una señal de que no lo amamos como debemos. Y hagan de cuenta, el gozo es de gozarse en el Señor. El gozarse en el Señor es un precepto que repite el apóstol más que una vez en varias cartas. Porque es la respuesta que indica que amamos a quien poseemos. Y ustedes saben que tal vez la más grande ofensa en contra del amor de alguien es de responder con indiferencia. Imagínense, ¿verdad? Si uno tiene, ha pensado por semanas que va a regalar a alguien por Navidad y al dárselo, el recipiente responde nomás con ingratitud e indiferencia. Qué tristeza sentiría el corazón del amado, ¿no? Y así es lo que expresa nuestro Señor, nos expresó en sus revelaciones al Sagrado Corazón. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y que en la recompensa solo recibe de la mayor parte ingratitud e indiferencia. Eso es lo que pone triste hasta la muerte en su agonía, sabiendo que esta ofrenda de amor, haciéndose víctima por nuestra salvación,
no va a ser recibido y hasta ser despreciado por muchos. Que no sea así, que nos preparemos en estas últimas semanas entonces de Adviento. Y nos preguntamos si queremos ir al cielo. Viene al Señor para salvarnos. Pero ¿de qué queremos ser salvados? Si estamos muy contentos en este mundo. Entonces tenemos, y como ustedes saben, la mejor penitencia que podemos hacer en Adviento es la oración. Y si todavía, y eso es la clave para entender el gozo del cual habla el apóstol hoy. Porque si no lo sabían, escribió esta epístola de la cárcel. Entonces está encarcelado en cadenas por el Evangelio. Y está mandando a todos que sean siempre alegres, siempre gozosos en el Señor. Y luego añade la clave, porque no está hablando de un gozo superficial o siempre sensible, sino dice, prosigue en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Es decir, la oración y la acción de gracias son los medios para entrar en este gozo del Señor. En otra carta, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, repite lo mismo. Estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues eso es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Entonces, siempre que menciona este precepto de gozarse en el Señor, añade que oremos y demos gracias a Dios. Bien, en muchos sermones hemos hablado de cómo dar gracias a Dios en cada momento. Si no se acuerdan, pueden leer todavía el libro del padre Francisco Osuna, ese gran franciscano que habla en su tercer abecedario de cómo dar gracias a Dios siempre, que impactó mucho a Santa Teresa de Ávila. También, pues en la clase de espiritualidad, hablamos de cómo hacer la meditación, cómo orar. Pero creo que tenemos que repasar el punto de que debemos rezar siempre, que es un precepto, que es necesario para nuestra salvación. Entonces repasemos lo que dice pues la palabra de Dios al respecto. Porque dice, primeramente, la palabra de Dios, es menester orar siempre y no desmayar. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Pedid y se os dará. Y como concluye Santa Teresa, si no pides, no recibirás. Entonces tenemos que rezar siempre. La Iglesia, como ustedes saben, desde el Catecismo de Niño, lo pone como un precepto de rezar cada mañana, cada noche y antes de comer. Entonces, si uno descuida esta obligación, este precepto, por más de una semana, sin rezar a Dios, comete un pecado grave, según la opinión común de los santos teólogos. Entonces, por eso los santos lo ponen en el resumen diciendo, siempre como una regla infalible, el que ora ciertamente se salvará, y el que no ora ciertamente se condenará. Y un santo me promete de que a la persona que hace la meditación, la oración mental, por 30 minutos cada día, seguramente se salvará. Porque o dejará su oración para seguir pecando, o ante la presencia del Señor cada día va dejando a su pecado. Así entonces de ella depende nuestra salvación. Y la Iglesia definió la necesidad de la oración para nuestra salvación en contra de unos herejes, los pelagianos. Ese pobre Pelagio pensaba que la gracia de Dios es simplemente la revelación de lo que quiere Dios, es decir, la revelación de la fe y doctrina y de los mandamientos. Y el hombre solo, con su libre albedrío, escoge, ¿verdad?, cumplir o no cumplir con ellos. Y no vio la importancia de la oración ni de la gracia interior. Entonces ustedes saben que son 4 partes del catecismo que ponen en resumen toda nuestra fe. La primera parte es la fe, el credo. La segunda parte, lo que tenemos que hacer, los mandamientos. Pero para poder hacer y cumplirlos, necesitamos la tercera parte, que son
los sacramentos que nos dan y aumentan la gracia santificante. Y por último, la cuarta parte del catecismo, que muchas veces no estudiamos suficientemente, es la oración para crecer en esta unión con Dios y para perseverar en ella. Entonces, ustedes saben que la realidad del hombre caído es que tenemos una naturaleza enferma, débil, una ceguera mental, un egoísmo de la voluntad, una debilidad y desorden en las pasiones, la concupiscencia. De modo que no podemos ser santos o perseverar en el buen camino sin su gracia. Y piensen siempre, y tómalo para su reflexión, el ejemplo de los apóstoles, los más queridos, San Pedro, San Juan y Santiago. Ellos vieron al Señor, lo acompañaron por 3 años, viendo todos sus milagros, escuchando todos sus discursos, mucho más que los que están escritos simplemente en el Nuevo Testamento. 3 años en su presencia, del Verbo encarnado. Y cuando el Señor les dio este mandamiento, vigilad y orad para no caer en la tentación, descuidaron el precepto una sola vez y abandonaron al Señor, por consiguiente, los apóstoles. Entonces, si les puede pasar a ellos, con aún mucho más razón, nos puede pasar a nosotros también. Entonces, el Señor nos dijo, sin mí no podéis hacer nada. Y San Agustín, comentando esas palabras, no dice no podéis terminar algo, sino sin mí nada podéis hacer, ni comenzar, según dice el apóstol también, diciendo que es Dios que obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Y que para querer hacer el bien necesitamos la gracia. Eso no es simplemente la opinión de San Agustín, doctor de la Iglesia, sino se hizo dogma de la Iglesia Católica, que definió lo siguiente: si alguno dijere que el hombre sin la preveniente inspiración del Espíritu Santo y sin su ayuda puede creer, esperar, amar y arrepentirse como es debido, para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. Es decir, pues sin una inspiración y ayuda del Espíritu Santo, ¿yo puedo creer y arrepentirme y esperar y amar a Dios como debo? No, imposible. Según es dogma de nuestra fe. Entonces, un teólogo lo puso en resumen diciendo, firmemente creemos que nadie desea llegar a la salvación si no es llamado por Dios, que nadie camina hacia ella sin el auxilio de Dios, y que nadie merece ese auxilio sino él que se lo pide a Dios. Entonces los teólogos van más al fondo diciendo que es una necesidad no simplemente de precepto, sino de medio. ¿Qué quiere decir esa distinción? Piensen, por ejemplo, tu mamá te manda a limpiar tu cuarto. Tienes que hacerlo por necesidad de precepto, si no serás castigado. Pero si tu mamá te manda a comer, pues la comida en tu plato, tienes que hacerlo bajo necesidad de medio. Es decir, si no comes, vas a morir. Entonces, así es con la oración. No es como el 11º precepto, otro requisito de cumplir de vez en cuando, sino es el medio para poder cumplir con todos los demás mandamientos. Por eso dice Santa Teresa o San Juan Crisóstomo, dice, así como el cuerpo no puede vivir sin alma, de la misma manera el alma sin oración está muerta y corrompida. Entonces, ¿y por qué es tan necesario? Pues ya saben, y como nos explican a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, diciendo que según la providencia ordinaria de Dios, ningún cristiano puede salvarse sin encomendarse a Dios, pidiéndole las gracias necesarias para su salvación. ¿Y por qué? Dice Santo Tomás, porque tenemos 3 enemigos. Y aunque estamos llenos de gracia por el bautismo, sin embargo, seguimos con el desorden de las pasiones. Si no, pues, entonces pónganse de niñeros, de esos niños de 2 años, ¿verdad?
llenos de gracia, incapaces de pecar, pero un poco desordenados a veces, ¿no? Esa rebeldía dentro de sí. Entonces esa es la realidad humana. Después el pecado de Adán y Eva. Y además tenemos al mundo y al demonio. Al mundo ganó pues hasta el San Pedro mismo. Una muchacha, ¿verdad? Diciendo que ¿a poco no eres seguidor de Cristo? Y por miedo de una muchachita negó a Cristo. Por miedo de que dirá pues al mundo. Y también al diablo, que nunca descansa, que va como un león para devorarnos, rugiente. Entonces, por eso tenemos que rezar, tomar ese medicamento cada día, o si no, vamos a caer otra vez en la enfermedad de pecado. Entonces, eso, el mismo Santo Tomás dice que Adán y Eva cayeron por no haber acudido a Dios en la oración. Vemos que está hablando con la serpiente, que está en la tentación, no sabe qué hacer, pero nunca leemos que pidió a Dios, ayúdame. Igual, pues, lo dice otro teólogo que los santos ángeles, ante su prueba que tuvieron en el cielo para entrar en la gloria de Dios, tampoco rezaron, confiaron en sí mismos, que eran suficientes. El mismo error de San Pedro Apóstol, nuestro patrono, ¿verdad? Quien dijo al Señor, Señor, yo seré fiel hasta la muerte. Mejor si hubiera dicho, Señor, claro que te voy a traicionar, ayúdame, conviérteme y seré convertido. Así debemos siempre pedir la gracia que necesitamos, sabiendo que Dios es fiel y nunca manda imposibilidades. Y esa es la otra parte de la necesidad de oración, que la Iglesia definió en contra de los jansenistas, ese pobre Jansenio, entonces hereje, como de estilo calvinista, pero dentro de la Iglesia católica, que decía que estamos tan corrompidos después del pecado original que es imposible cumplir con los mandamientos. Una actitud que tienen muchos católicos, que dicen, bueno, pues no puedo ser casto, no puedo ser paciente, es que soy así. Pero al menos hay un confesionario para de vez en cuando lavarme de mis pecados. Pero ser santo no es posible para este mundo. ¡Qué blasfemia! Y que una blasfemia herética que la Iglesia ha condenado. Entonces, dice el mismo San Agustín, a quien cita el Concilio de Trento, haciendo su frase un dogma de la fe, diciendo Dios cosas imposibles no manda, pero cuando manda, te exhorta a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes. Y entonces te ayuda para que lo puedas. Ahí está la clave. Entonces, sigue comentando. Sería temeraria, San Agustín dice, insensatez, temeraria insensatez, pensar que por una parte nos impuso al Señor la observancia de su divina ley y por otra que fuera esa ley imposible de cumplir. Cuando el Señor nos hace comprender que no somos capaces de guardar todos sus santos preceptos, nos mueve a hacer las cosas fáciles, con la gracia ordinaria, que pone siempre a nuestra disposición. Para hacerlas más difíciles, nos ofrece una gracia mayor, que podemos alcanzar por la oración. San Agustín sabe, era uno que estaba esperando y tardando a convertirse, diciendo, Señor, dame la castidad, pero mañana. Que no sabía cómo superar pues la concupiscencia de la carne. Él sabe bien de qué habla. Y él entonces se dio cuenta que es por la oración. Se convirtió por el tole leche, toma y lee, la lectura espiritual, meditando la palabra de Dios, que es como una espada que traspasa pues al alma. Y así lo cambió de vida. Y él siguió cada día meditando. Llegó a ser santo, castísimo. Entonces, y eso es realmente la moraleja de Adviento y del Antiguo Testamento, de la cual comenta San Agustín sobre las palabras de San Pablo, que Dios impuso una ley que era difícil, que era pesada. ¿Y para qué? Para que precisamente su pueblo clamara por un Salvador, para que se sintiera débil e incapaz.
¿Por qué Dios manda que recemos si ya sabe todo? ¿A poco no sabe lo que necesitamos? Dice San Agustín que Él lo hace para que nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios. En esto consiste nuestra salvación, la humildad, dando gloria a Dios, la única razón de nuestro ser, de reconocer que necesito a Dios en cada momento. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso debe de ser siempre nuestra actitud. Y así le glorificamos como nuestro bienhechor infinito cuando estamos de rodillas pidiendo su divino auxilio. Incluso en el oficio divino que rezamos 7 veces cada día como clérigos, pues antes de pretender alabar a Dios, decimos primeramente: Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa a socorrerme, sabiendo que no podemos alabarle como debemos, sino primeramente por su auxilio divino. Entonces, que conozcamos nuestra flaqueza, por eso ayunamos, para sentirnos débiles. Por eso damos limosnas, para no apegar nuestro corazón a las cosas perecederas de este mundo, para que no tengamos apegos, para que deseemos al Señor. Y piensen, por fin, cómo termina el Adviento, el primer Adviento. 2 clases de personas que no recibieron a su divino Salvador. Y una clase de personas, ¿por qué? Por la mundanalidad. El Señor se presenta como un Salvador para ir al cielo y librarles de sus pecados. Pero no quieren ir al cielo. No les interesa. Les interesa estar contentos aquí. Aquí está mi casa, dice el mundano. No quiere ir al cielo. Reza, pero nomás por la costumbre de su pueblo, ¿verdad? Pero pidiendo lo que necesita a veces, pero de bienes materiales. No quiere ser librados ni de sus pecados, ni de este valle de lágrimas. Ellos no lo recibieron. Y la otra clase de personas, ¿quiénes fueron? Los que eran espirituales, pero que se sintieron autosuficientes. Claro que sabemos la ley, nosotros podemos cumplir. ¿Quién eres tú corrigiéndonos? No necesitamos un Salvador, ¿verdad? Porque no somos enfermos. Doy mi diezmo, rezo y aquí estoy, Señor. No soy como los demás hombres, ¿verdad? Esos fariseos tampoco quisieron un Salvador, porque no conocieron su miseria y su flaqueza. Tampoco se salvaron. Los únicos que se salvaron y recibieron al Señor eran los que reconocieron su miseria, su debilidad, la necesidad de orar por un Salvador. Y esa es la actitud que tenemos que fomentar en estos últimos días de Adviento, sabiendo que el que ora ciertamente se salvará y el que no ora ciertamente se condenará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,